Hola chicas, ¿cómo están? Aquí preparadas, me imagino todas con el mate, el clásico mate de todos los domingos. Qué bendición es poder conectarnos, qué bendición en esta mañana, este día precioso que el Señor nos está regalando en un escenario diferente. Es algo increíble, a mí me parece un sueño estar viviendo todo esto, pero Dios cambia los escenarios de nuestra vida de vez en cuando y Él hace lo que quiere, en el cielo, en la tierra, en el mar, porque Él es el dueño y Señor de todas nuestras cosas y de nuestras vidas. Y bueno, teníamos que empezar, aunque nosotras ya veníamos con nuestros trabajos, pero hoy ya vamos a comenzar cada domingo tratando de publicar algún video de esta forma, algunas lecciones breves para que juntas podamos ir aprendiendo. Quiero animarlas y quiero felicitarlas a todas las chicas que están enviando sus tareas. Me encanta, chicas, me motivan ver cómo están ustedes aprendiendo a estudiar, a escudriñar las escrituras por ustedes mismas. Habrán visto, habrán podido comprobar que uno puede ir a la iglesia a escuchar un hermoso sermón, una prédica bien preparada, pero cuando nosotras de primera mano abrimos la palabra, le pedimos al Espíritu que nos guíe, que nos abra el entendimiento, que nos hable al corazón, cómo Él lo hace. Yo veo, lo puedo palpar, que están experimentando. Muchas de ustedes me dicen, me hizo muy bien, gracias por la lección, gracias por la tarea. Las animo a que vamos a seguir continuando. Luego de ver este video voy a mandar algunas preguntas. Quiero que ahora te sientes con tu Biblia, con los apuntes y una lapicera para que puedas ir anotando algunas cosas que vamos a ir aprendiendo juntas, porque Dios nos está hablando. Déjame orar en esta hora para que Dios pueda hablar a tu corazón y continuar hablando a mi corazón. Alabado Señor, en estas mañanas venimos a ti porque queremos, Padre, en primer lugar ser agradecidas por lo que sos para nuestras vidas, sos todo lo que nuestras vidas necesitan. Gracias, Señor, porque además de tenerte a ti, nos dejaste tu palabra, Señor, y ella también es todo lo que necesitamos. Y ahora te pedimos que abras el entendimiento de cada una de nosotras para que podamos entenderla, asimilarla, aplicarla y vivirla, y que la palabra nos transforme de tal manera que la gente nos pueda ver como mujeres transformadas. Oramos agradecidas, Señor, porque nos estás protegiendo en medio de esta pandemia. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, como bien saben, venimos estudiando Santiago y hoy solamente quiero compartirte hasta el versículo 12. Ya lo hemos trabajado bastante con los cuestionarios. Quizás muchas se lo saben prácticamente de memoria. Y ahí en Santiago, capítulo 1, desde el versículo, vamos a leer desde el 1, dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela al Señor, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Pero pida no dudando, pida con fe, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Y el versículo 12, que es el último que vamos a estudiar hoy: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios
ha prometido a los que le aman. Bueno, después de meditar bastante tiempo en este capítulo, porque hemos comenzado en el mes de marzo ya a prepararnos los maestros sin saber que todo esto iba a suceder, y Dios envía esta prueba, fue como que el Señor te estaba tomando el examen a medida que te estaba enseñando la parte teórica. Teórico, práctico, pandemia, aislamiento, etcétera, etcétera. Y en ese trance donde uno comienza a orar y a pedirle, Señor, estoy pasando esta prueba, algo histórico, ¿cuántos años hace que la humanidad no vive esto? Y nos tocó a nosotras. Señor, ¿qué tengo que aprender? ¿Qué me enseña Santiago? Antes de darte las 3 palabras que el Señor me dio a mí para que guardes en tu corazón y en tus apuntes, te comento un poquito. Santiago, ya hemos visto en las respuestas que hicimos, fue un hermano del Señor Jesús que conoció a Cristo, que se entregó a Cristo cuando Jesús ya había muerto. De acá también quiero sacar una enseñanza, porque muchas de ustedes, todas, tenemos algún familiar, algún amigo, algún conocido por el que estamos orando por su salvación. Y yo no sé si el Señor nos permitirá en esta tierra verlo, a esta persona venir a Cristo, pero que nuestra fe se extienda mucho más allá, porque hubo gente que oró años por un familiar y quizás no lo vio, pero Dios un día respondió esa oración. Esto te lo digo con el propósito de animarte, no bajemos los brazos, orando por aquellos familiares, amigos, seres queridos que aún no son de Cristo. Mira, Dios levantó a Santiago y fue un gran siervo de Dios para la gloria de Él. Este Santiago me encanta porque tuvo el apodo de rodillas de camello, así lo apodaron sus conocidos, porque era un hombre de oración. Sus rodillas estaban tan endurecidas por arrodillarse tanto para orar, para interceder en oración. Santiago también hemos visto que le escribe a los judíos cristianos que estaban dispersos en todo el Imperio Romano alrededor del año 50 después de Cristo. La epístola, las características del contenido de Santiago es muy similar al contenido del libro de Proverbios como al contenido del Sermón del Monte. ¿Por qué? Porque no es una carta que tenga doctrina, sino más bien consejos prácticos para que podamos aplicar a diario en nuestra vida y por ende en nuestras iglesias. También quiero que tengamos en cuenta al estudiar esta carta que los destinatarios de esta carta, como dije recién, eran judíos cristianos. Eran judíos que se habían convertido al cristianismo, habían dejado la religión. Y esto les implicó un precio muy grande que pagar, porque muchos de ellos fueron exiliados, desterrados, perseguidos. En esas persecuciones perdieron a sus familiares, perdieron sus trabajos, fueron menospreciados y eran despreciados por los judíos, porque habían abandonado la religión judía. Entonces estaban económicamente destruidos y también espiritualmente estaban débiles, porque al salir de Jerusalén dejaron atrás sus maestros que le enseñaban la palabra, los primeros rudimentos, y con ese poco conocimiento se dispersaron por todo el Imperio Romano. Entonces ellos sí que las tenían a todas. Ellos sí que estaban pasando esas diversas pruebas que va a decirles ahora Santiago al escribirles y animarles. En primer lugar, lo que el Señor me dejaba a mí, y quiero que anotes a modo de título, ¿cómo debería salir yo de la prueba? Cuando el Señor permite las pruebas, ¿cómo debería salir? En primer lugar, entonces, Dios quiere que nosotras salgamos experimentadas de la prueba. En segundo lugar, vamos a ver que Dios quiere que salgamos perfeccionadas. Y en tercer lugar, que salgamos aprobadas. Bueno, vamos a ver el primer punto entonces. Dijimos, yo debo salir experimentada de la prueba. Y una persona experimentada, cualquiera sea el rubro que emprende o en que se desarrolla, es una persona que sabe.
Entonces, ¿por qué digo yo experimentada? Porque ahí en el versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero déjame que repasemos el 2 también. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. En primer lugar, ¿qué es una prueba? Y para eso quiero invitarte a que este año, sobre todo, cuando estudiemos las cartas que vamos a estudiar, vamos a utilizar el método exegético. Siempre hemos dicho en la clase que la exégesis es sacar afuera la palabra, el texto, para poder analizar, ver en el original qué significa esa palabra. Recuerden ustedes que la Biblia fue escrita, el Antiguo Testamento en hebreo, y el Nuevo Testamento en griego. Y claro, a la traducción al español, por ahí se pierden muchas cosas de la palabra en el original. Entonces, nosotras vamos a ir a la palabra en el original, vamos a aprender un poquito de griego, pero van a descubrir que es apasionante poder entender la palabra en su contexto original. Entonces, ¿qué es la prueba? Si yo tengo que salir experimentada de la prueba, yo tengo que saber qué es la prueba. Mira, la primera palabra que vamos a aprender en griego hoy es la palabra peirasmos. Esa es la palabra prueba. Aquí dice, os halléis en diversas pruebas. La palabra peirasmos, que significa probar a través de experimentos para ver lo que hay adentro. Es que la palabra peirasmos viene de la palabra peiro, que significa cortar. Y Dios permite esas circunstancias adversas en nuestra vida que revelan lo que hay adentro de nosotras, que nosotras no sabemos, pero Dios sí lo sabe. Entonces, mira qué interesante, la palabra prueba viene de la palabra peirasmo, cortar para sacar y revelar lo que hay adentro de nosotras. Porque, ¿qué más tiene que saber una mujer experimentada en la prueba? Debemos saber que la prueba llega, que la prueba no avisa, que la prueba nos sorprende a todas. Saber que Dios nos va a probar muchas veces y de distintas maneras. ¿Por qué? Aquí dice en el versículo 1, diversas pruebas. Y ahí la palabra diversas, no la recuerdo en griego, pero te voy a decir el significado. Es multicolor. Sí, las pruebas son multicolores. Hoy te toca la enfermedad de un hijo, mañana sepultar a un ser querido, pasado perder un trabajo, en otra ocasión enemistarte con alguna persona que amabas mucho, en otra ocasión una pandemia y una cuarentena. Las pruebas son diversas, son multicolores y Dios envía, y estoy segura que Dios envía la prueba de acuerdo a la madurez en que estamos adquiriendo nosotros como cristianos. Ahora, qué bueno es saber que así como la prueba es multicolor, la gracia de Dios también es multicolor. Y esto lo dice Pedro en 1 Pedro 4:10. Él habla de la multiforme gracia de Dios, la multicolor gracia de Dios. Qué bueno es saber, qué esperanzador y alentador saber que nosotras podemos pasar por distintos tipos de prueba, pero la gracia de Dios siempre se va a manifestar de acuerdo al color de la prueba que yo esté pasando. Y su gracia va a ser suficiente para mí en esa prueba que yo estoy atravesando. Pero si quiero ser una mujer experimentada en la prueba, tengo que saber lo que dice el versículo siguiente, que la prueba produce. Siempre una prueba es productiva para mi vida. Pero también el cristiano debe saber que Dios prueba mi fe, porque es allí donde se descubre qué clase de fe tengo. Porque las pruebas revelan mi fe y las pruebas desarrollan la fe. Pero también, si quiero ser una experimentada en las pruebas, tengo que saber que la prueba de la fe produce paciencia. Y aquí también vamos a observar la siguiente palabra, paciencia, en el griego, que tiene en realidad dos significados. Tenemos la paciencia upomone y también la paciencia macrotumia. Ahora, en este versículo que estamos estudiando, se trata de la paciencia upomone, que significa, y anota bien, permanecer debajo,
Es la virtud que tenemos de perseverar ante las circunstancias adversas. La prueba, y escucha bien porque esto es importante, es lo único que puede producir esta virtud en nuestras vidas. Pero como si Gálatas 5:22 dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, ¿no? Allí, en Gálatas 5:22, está hablando de la paciencia macrotumia, que es la paciencia que tenemos que tener para con las personas que nos hostigan, con las personas difíciles. Entonces, la paciencia upomone, de la que habla aquí Santiago, es la paciencia que viene del fruto de la prueba, mientras que la paciencia macrotumia, la tolerancia hacia las personas, es la paciencia que resulta como fruto del Espíritu Santo. Volvemos entonces, la paciencia upomone. Recordad, permanecer debajo. Permanecer debajo es aquello que nos hace entender que pronto va a pasar, que debemos perseverar, que debemos soportar la prueba. ¿Queremos ser mujeres experimentadas en la prueba? Deberemos entender y saber que Dios permite la prueba, que Dios produce en medio de la prueba en nosotras la paciencia. Bueno, y continuamos con la lección de hoy. ¿Cómo salir aprobadas de las pruebas? En primer lugar, vimos que debo salir experimentada, sabiendo qué es la prueba y que la prueba me proyecta en un futuro. En segundo lugar, perfeccionadas. ¿Y por qué digo esto? Porque en el versículo 4 leímos: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Ahí está el propósito, en el para que yo salga perfeccionada. Dios permite las pruebas no solo para producir paciencia en mi vida, sino también para que yo salga perfeccionada. ¿Y de qué está hablando aquí el apóstol Santiago con la palabra para que sean perfectos y cabales? Mira, la palabra perfecto, seguimos con la exégesis, seguimos aprendiendo griego. La palabra perfecto significa o viene de la palabra teleio, que habla de madurez. Entonces aquí debería leerse para que seamos maduras, y cabales es otra palabra, o los cleros, que significa completo en todas sus partes, algo que se encuentra en perfectas condiciones. Entonces, vendría a resumirse con la expresión que dice al final del versículo 4, sin que os falte cosa alguna. El propósito de la prueba es perfeccionar mi carácter para que yo sea una mujer madura y completa. Cuando hablamos de carácter, no debemos olvidar, debemos saber que el Señor está probando nuestro carácter en medio de la prueba. Cuando medito en esto, mi mente me lleva a San Juan 15. Allí Jesús dijo: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo cortaré, pero todo pámpano que en mí lleva fruto lo limpiaré para que lleve más fruto. Cuando Jesús está hablando aquí en San Juan 15 de fruto, no está hablando del fruto de las vidas que traes a Cristo, no está hablando del fruto de tu ministerio en la iglesia local o en tu hogar o en el ministerio en que estés involucrada, no está hablando de cantidad de personas que han escuchado el evangelio por tu boca, está hablando del fruto de nuestro carácter. ¿Por qué? Porque si el Señor nos ha salvado, es para que cada una de nosotras mostremos el fruto en nuestras vidas. Mira, estaba orando en estos días, entendiendo y meditando en este versículo, y le decía: Señor, ayúdame a poder reproducir el carácter de Cristo para que refleje la gloria de Dios. Te invito a que podamos orar así también nosotras. Por eso Dios permite y va a permitir pruebas en la vida, porque para que nosotras podamos madurar el carácter, crecer, aprender a tener autocontrol
dominio propio que tanto necesitamos en nuestra vida, para que podamos tener gozo. Que el gozo no es resignación y bueno, me tocó pasar esta prueba, ¿qué va a ser? No me queda otra. No, el gozo es aceptación. El gozo es entender cada vez que me toque una prueba, aunque sea dura y difícil, esté sufriendo, aceptarla y decir gracias, Señor, por esta prueba, porque me vas a sacar más madura, porque me vas a completar todo lo que me falta y porque yo quiero que vos me completes, Señor, y nada de las cosas de esta tierra. Sigo saboreando mi mate y vamos cerrando la lección de hoy, chicas. Y estábamos titulando esta lección ¿Cómo debería salir aprobada de las pruebas? Dijimos en primer lugar, yo tengo que salir experimentada de la prueba, sabiendo que tengo que salir perfeccionada con un carácter maduro y completo, y tengo que salir aprobada para poder disfrutar la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y vamos a repasar allí el versículo 12, donde dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Seguimos haciendo exégesis, porque aquí tenemos ahora la palabra tentación. Para repasar un poquito, ya lo hemos dicho en algunas de las lecciones anteriores, que hasta el versículo 12, Santiago escribe acerca de la prueba y desde el 13 al 18 está escribiendo acerca de la tentación. Pero aquí en este versículo, que pareciera que fuera como un comodín, que es como el cierre del bloque que viene hablando de la prueba y la apertura del bloque que va a hablar de la tentación. Pero aquí la palabra tentación, quiero decirte cuál es la palabra original griega de tentación. Y para nuestra sorpresa, vamos a descubrir que aquí la palabra tentación es peirasmos, la que te dije hace un rato, que habla de prueba. Es que en el original griego no hay una palabra que se pueda traducir al español de prueba y otra palabra de tentación. Prueba y tentación en el griego es peirasmos. Entonces vos te estarás preguntando lo que yo me preguntaba antes de hacer este estudio, ¿cómo yo de ahora en más, cuando lean la Biblia, en distintos versículos del Nuevo Testamento, cuando hablan acerca de prueba y tentación, cómo yo voy a saber cuál es la verdadera traducción? Entonces, ¿qué me tengo que fijar? En el contexto que acompaña a la palabra. Aquí vos tenés que saber que la forma de vencer la prueba es soportando y la forma de vencer la tentación es huyendo. Repasamos, soportar la prueba y huir de la tentación. Entonces aquí en el versículo 12, observemos de nuevo, dice, bienaventurado el varón, mujer también puede ser, que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba. Entonces ahí, si notaste la palabra soportar, que es el significado de prueba que vimos hace un rato. Entonces aquí nos confirma que está hablando de prueba. Seguimos con la aplicación de este versículo. En la traducción de la Biblia de las Américas dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya sido aprobado. Por eso yo digo que tenemos que salir de la prueba aprobadas. Cuando haya sido aprobado, recibirá la corona de vida. ¿Significa entonces que a veces como creyentes no aprobamos las pruebas? Sí. Sí, porque muchas veces no dejamos que la paciencia tenga su obra completa. Porque muchas veces en medio de la prueba bajamos los brazos, perdemos la fe, dejamos de orar, nos enojamos con Dios. Y Dios tiene que decir, bueno, está bien, pero te voy a tener que volver a probar con lo mismo o con otra cosa peor para que puedas aprender. No siempre se sale aprobada de las pruebas, pero yo quiero salir aprobada. Yo quiero aprobar la prueba, porque yo quiero disfrutar de esa corona de vida
que te aclaro, no es una corona que el Señor nos va a dar en el cielo el día que nos lleve a su presencia. Es una corona que reciben los vencedores, como una corona de laureles que recibían los atletas griegos, recuerden, que eran premiados con esa corona. Y esa corona ya el Señor nos la puede dar cuando nosotras salimos aprobada de la prueba. ¿Y qué sería esa corona? Sería una vida abundante que nosotras ya podemos disfrutar aquí en la tierra. Ahora, yo me preguntaba, porque ¿qué significa salir aprobada de la prueba? Que el final va a ser a mi favor, que lo que yo estoy pidiendo Dios lo va a hacer. ¿Eso es un indicio para decir he salido aprobada de la prueba? Quiero decirte que el final de la película lo decide Dios. Y bueno, si me pongo a pensar en Job, ¿cómo terminó de la prueba? Dios lo sanó, Dios le devolvió el doble de los bienes que él tenía, Dios le devolvió el doble de los hijos, antes tenía 10, ahora tenía 20 en total. Dios le devolvió la salud. Ese sí que fue aprobado en la prueba. Ahora, te voy a traer un ejemplo muy fresquito que tenemos todas. Todas hemos vivido la prueba de Noemí. Todas le hemos pedido al Señor, Señor, saná Noemí. Hemos clamado fervientemente, hemos llorado en oración, pidiendo al Señor que Noemí pudiera atravesar la prueba y salga sana y pueda seguir sirviendo y deseando de tanta bendición como lo ha sido. ¿Cuál fue el final de la película? No fue el que nosotras esperábamos. Fue el que Dios tenía decidido en su soberana voluntad. ¿Esto significa aprobar o no aprobar una prueba? No. Hemos aprobado la prueba, pero al final lo decide Dios. Dependiendo de lo que yo anhele para mí, Dios sabe cuál es la manera de respondernos frente al pedido en la prueba. Ahora, ¿cuáles son los indicios? Me preguntaba otra vez, Señor, entonces, ¿cuáles son los indicios que yo tengo que saber si estoy aprobando o si voy a aprobar la prueba que estoy soportando? Anoté algunas cosas para que nos hagamos preguntas a cada una en su intimidad. ¿Me acerqué más al Señor en esta prueba? ¿Me empujó a estar más pegada y dependiendo de Él en oración? ¿Crecí espiritualmente? ¿Conocí más su palabra? Porque vamos a ser sinceras, cuando estamos en prueba, en necesidad, es cuando más oramos y más venimos a buscar en su palabra una respuesta, que Dios nos hable. Me fortalecí en la oración. Vi cosas que antes no veía, como dijo Job, ahora mis ojos te ven. Ahora mis ojos ven cosas que antes no veía, de la grandeza de Dios, de la soberanía de Dios, del amor de Dios, de la bondad de Dios. Siento lo que dijo Pablo, que su gracia me basta. Pablo, ¿cuántas veces le habrá pedido al Señor, Señor, quítame este aguijón? Quítamelo, Señor, estoy sufriendo mucho. Y el Señor le dijo, Pablo, bástate mi gracia. Traducido al español, mi gracia es todo lo que necesitas, Pablo. Pablo, mi gracia es suficiente para vos. Yo no sé cuál es la prueba que estás atravesando, mi querida alumna de la clase 9. Quizás el soportar un esposo difícil, violento, egoísta, orgulloso. Quizás el tener un hijo que te trae problemas. Quizás una enfermedad de años fuerte. Quizás una economía que se va empobreciendo, que va decayendo y que como mamá estás viendo cómo hacer para multiplicar los panes, para que te alcance la comida, para poder pagar la educación de tus hijos. ¿Cuál es tu prueba? Quiero que salgas aprobada. Tenemos que salir perfeccionadas. Tenemos que salir experimentadas. Y aquí Santiago nos ha dejado el secreto. Por eso quiero animarte a través de estos videos.
quiero animarte a que no solo esa palabra que podemos comprenderla para llenar nuestra mente, sea la herramienta práctica, porque de eso se trata el libro de Santiago, de herramientas prácticas para poder tener una fe en acción. El Señor dijo, mas el justo por la fe vivirá. No solo por la fe se salvará, por la fe vivirá. Y si yo tengo una fe débil, voy a tener una vida débil y pobre. Pero Dios me permite pasar por pruebas para que yo pueda fortalecer mi fe. Así que me encantaría y clamo al Señor primero por mí, que mi actitud frente a la prueba cambie. Que cuando llegue la prueba a mi vida no me enoje, no me queje, no patalee, no grite, no murmure. Aprenda a aceptarla, sabiendo que voy a salir perfeccionada, que voy a ser un poquito más experimentada y que tengo que ser aprobada. Que Dios te bendiga, mi querida alumna. Te mando un abrazo fuerte, fuerte. Extrañamos darnos esos abrazos de verdad, pero el corazón no ha cambiado y siempre están en mis oraciones. Que Dios te bendiga.